Soluciona el problema 2.26 del capítulo 2, Leyes básicas de la sección de problemas para añadirlo al solucionario del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos, cuarta edición de los autores Charles Alexander y Matthew Saricu. La instrucción de este problema 2.26 nos dice lo siguiente. Para el circuito en la figura 2.90, la corriente I0 es igual a 2 amperios. Calcula la corriente IX y el total de la potencia disipada por el circuito. Para resolver este ejercicio debemos conocer la ley de corriente de Kirchhoff, la cual nos dice que la sumatoria de las corrientes entrando a un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes saliendo del mismo nodo. ¿Por qué es importante conocer esto? Debido a que debemos tomar en cuenta o conocer lo siguiente. Todo esto es un nodo. A este nodo está entrando la corriente IX y las corrientes que están saliendo son la corriente I0, la corriente que pasa por este resistor de 8 ohms, la corriente que pasa por este resistor de 4 ohms y la corriente que pasa por este resistor de 2 ohms. Estas 4 corrientes se encuentran saliendo del nodo. Por lo tanto, a través de la ley de corriente de Kirchhoff vamos a encontrar la corriente IX. Ahora lo que haremos es darles nombres a nuestras resistencias. Esta va a ser la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3 y la resistencia 4. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Recordamos que conocemos el valor de la corriente I0, que es de 2 amperios. ¿Qué tenemos que hacer en este momento? Tenemos que encontrar el valor de las corrientes. Para eso vamos a utilizar los datos que nos dieron. Tenemos que la corriente es de 2 amperios y que tenemos una resistencia de 16 amperios. Por lo tanto, escribimos lo siguiente. Para el resistor 4 vamos a encontrar su voltaje. El voltaje va a ser igual a 16 ohms por 2 amperios. Realizamos esa multiplicación para obtener que el voltaje va a ser igual a 32 volts. De igual forma, en este momento ya podremos encontrar la potencia disipada por este resistor. La potencia de este resistor 4 es igual a la multiplicación de la corriente, que son 2 amperios, por el voltaje, que son 32 volts. Realizamos esta multiplicación para obtener que la potencia es igual a 64 watts. ¿Y por qué apuntamos este dato? Debido a que nos están pidiendo la potencia disipada por todo el circuito. Y lo que haremos para encontrar esta respuesta es calcular las potencias disipadas por las 4 resistencias y sumarlas. Ahora lo que haremos es darnos cuenta de que este resistor 4 tiene un voltaje de 32 volts. ¿Por qué es importante este dato? Como sabemos, las resistencias conectadas en paralelo tienen el mismo voltaje. Es decir, aquí tenemos 32 volts, 32 volts, 32 volts y 32 volts. Esto nos ayudará a encontrar la corriente que pasa por cada resistencia. Entonces, comencemos con la resistencia 3. Calculamos la corriente. La corriente I3 va a ser igual a 32 volts entre 8 ohms. Realizamos esa división para obtener que la corriente I3 va a ser igual a 4 amperios. Y encerramos este dato ya que nos va a servir. Ahora calculamos la potencia de este resistor 3. La potencia va a ser igual a 4 amperios por 32 volts. Realizamos esa multiplicación para obtener que la potencia disipada va a ser de 128 volts. Ahora vamos a pasar a
la resistencia número 2. Calculamos su corriente. La corriente 2 va a ser igual a 32 volts entre 4. Realizamos esa división para obtener que la corriente I2 es de 8 amperios. Calculamos su potencia. La potencia 2 va a ser igual a 8 amperios por 32 volts. Realizamos esa multiplicación para obtener que la potencia 2 va a ser igual a 256 watts. Aquí también es watts. Encerramos nuestros datos obtenidos y finalmente vamos a calcular la corriente y la potencia de la resistencia 1. La corriente I1 va a ser igual a 32 volts entre 2 ohms. Realizamos esa división para obtener que la corriente I1 va a ser igual a 16 amperios. Ahora calculamos la potencia. La potencia disipada por el resistor 1 va a ser igual a 16 amperios por 32 volts. Realizamos esa multiplicación para obtener que la potencia disipada es de 512 watts. Ahora ya podemos hacer las sumatorias. La corriente IX va a ser igual a 4 amperios más 2 amperios más 8 amperios más 16 amperios para obtener que la corriente IX va a ser igual a 30 amperios. Y esta es nuestra primera respuesta. Ahora calculamos la potencia total. La potencia total va a ser igual a la suma de 64 watts más 256 watts más 128 watts más 512 watts. Sumamos eso con la calculadora para obtener que la potencia disipada va a ser igual a 960 watts. Y esta es nuestra segunda respuesta. Y de esta manera terminamos este problema 2.26.